Decidí evitar cualquier encuentro con el joven general Lisandro. Cuando asistió al banquete de mayoría de edad de mi primo, fingí estar enfermo y permanecí en cama. Cuando ganó el concurso de acertijos de la linterna para mi primo y durante el Festival de las Linternas. Bebí solo en casa bajo la luz de la luna. Cuando decidió unirse a la Academia del Clan. Me aferré con firmeza al favor de la tercera princesa y entré al palacio como su compañera de estudios. Aún recuerdo cómo. En mi vida anterior. Una vez, Lisander suspiró junto a mi cama. Me culpó por maquinar a cada paso y por haberle arrebatado el destino matrimonial que les correspondía a él y a mi prima. Incluso mi única hija me acusó de ser una arpía histérica. Lejos de la imagen gentil y virtuosa de su tía materna. Cuando llegó la invitación a la ceremonia de mayoría de edad de mi prima, mis manos temblaban incontrolablemente. Esta invitación me indicó claramente que el destino me había dado una segunda oportunidad. Despedí a mi criada y me sumergí en un baño helado. Me negué a salir, aunque el frío me hacía tiritar sin control. Cuando la criada me encontró, me miró con incredulidad. Señorita, primo, señor vino fósil. Hace tanto frío. ¿Para qué castigar así a tu cuerpo? Solo le advertí que no se lo dijera a mis padres. Esperé hasta que tuve fiebre y un médico me confirmó que no podía levantarme de la cama. Luego pospuse asistir a la ceremonia de mayoría de edad de mi primo. Pero el maestro Lisander estará allí ese día. ¿No lo esperabas con ansias? En mi mente la imagen de Lisander surgió como ese joven elegante y apuesto. El anhelo secreto de mi adolescencia. Era el heredero de la mansión del protector general. Talentoso tanto en las artes civiles como en las militares. Y el emperador ya le había otorgado el título de joven general. Nuestras familias estaban unidas por lazos de parentesco. Naturalmente deseaban casar a su hija con él. Tenía fiebre y me dolía todo el cuerpo. Estaba demasiado débil para hablar. Después de tragar una medicina amarga. Me ardía la garganta. La criada insistía hasta que respondí bruscamente. No quiero ir. No hace falta preguntar por qué. Si tienes energía para hablar tanto, ¿por qué no me añades otra colcha? Me muero de frío. La criada, que dirigió Serpli durante años, vio mi expresión de disgusto y calló enseguida. Me apresuré a echar carbón al fuego y a amontonar más mantas. La vi cerrar la puerta tras ella. Luego cerré los ojos y me hundí en un sueño profundo. En mi vida anterior, me casé con Lisandro. El día de la ceremonia de mayoría de edad de mi primo. Me empujaron al agua y casi me ahogó. Lisandro me salvó. Pero mi ropa estaba despeinada cuando me sacó. E inevitablemente. Mi pureza fue cuestionada. Nuestra familia fijó la fecha de la boda poco después. El día de nuestra boda. Me levantó el velo y me miró fijamente un buen rato. Me obligó a beber copa tras copa hasta que me emborraché por completo y me desmayé. A la mañana siguiente no había sangre en el paño de pureza que simbolizaba mi castidad. Me daba vergüenza explicarlo. Y él nunca dijo una palabra por mí. Mi suegra me impuso reglas estrictas. Mis familiares se burlaban de mí. Y llegó tarde a casa. Indiferente a todo. En ese momento. No tenía ni idea de qué había hecho para ofenderlo. No lo comprendí hasta que mi primo se casó. Borracho y con los ojos enrojecidos. Lisander me obligó a casarse. Consumó nuestro matrimonio con ira y dolor. Entonces me di cuenta de que albergaba sentimientos por otra persona. Más tarde. Cuando sufrí fuertes náuseas matutinas durante el embarazo. Siempre llevaba una bolsita perfumada con el mismo aroma que una vez olió mi prima. Lisandro usó el embarazo como excusa para separar nuestras habitaciones y no volver a pisar mi patio. Cuando di a luz a una niña tras un parto difícil, se dio la vuelta y se fue en cuanto supo que era niña. Los parientes a mi alrededor susurraban con crueldad. Como madre quería mucho a mi hija y ya no esperaba tener más hijos con Lisander. Efectivamente. Nunca volvió a compartir la cama conmigo. Por presión de mi suegra. Empecé a buscarle concubinas. Le gustaban estas dos, pues le recordaban a mi prima. Cuando mi hija alcanzó la mayoría de edad y llegó el momento de concertar su matrimonio,
seleccioné cuidadosamente a algunos candidatos adecuados para ella. Esperaba que se casara mejor que yo. Pero Lisandro me envió deliberadamente al templo a orar durante medio año. Y durante ese tiempo casó a mi hija con el hijo de mi primo. Para cuando me enteré, ya era un hecho. Mi hija me sonrió cálidamente mientras me servía el té. Frenética. Volqué la taza y furiosa, le pregunté por qué insistía en entregarle a mi hija al hijo de mi primo. ¿Intentaba compensar sus propios arrepentimientos con ella? Mi hija me odiaba. Con los ojos enrojecidos. Me acusó de ser dominante y de imponer el comportamiento de su padre. Madre. ¿Sabes lo miserable que fui de pequeña? Siempre arreglabas las cosas que no me gustaban. Me presionó para ser perfecto. Si no fuera por mi cuñado, que me protegía, y mi suegra, que me consolaba, quizá no habría sobrevivido. Una mujer como tú. Con un temperamento furioso. Incluso si fuera hombre. Te odiaría. ¿Cómo podría compartir la cama contigo? Solo me diste a luz en esta vida. Y todo lo demás es obra tuya. Mi padre solo puede transmitirme el legado familiar después de que tenga un hijo. Mi hija me despreciaba. Mi marido me ignoraba. Incluso mi yerno me evitaba deliberadamente. Pero, ¿qué había hecho mal exactamente? ¿Cómo iba a saber que ya sentían algo el uno por el otro? Odiaba a Lisander por no haberse confesado antes de nuestro compromiso. Dejándome entrar a ciegas en la familia y soportar la vergüenza de romper un matrimonio, todo ello mientras sufría y recibía las culpas de unos suegros y parientes ignorantes. Odié a mi hija por no saber lo cerca que estuve de la muerte. Como me desvelé noche tras noche para cuidarla. Sacrificándolo todo para criarla como una noble dama con las mejores perspectivas. Solo para enterarme de que todo era obra mía. Odié las incontables noches en que los poemas de mi esposo estaban llenos de tierna devoción, no para mí, sino para mi prima. Nadie de afuera sabía quién poseía su corazón. Mientras yo me convertí en una víctima atrapada en el fuego cruzado de su amor insatisfecho. ¿Por qué? ¿Por qué debo hacerlo? La inocente. ¿Cargar con la culpa toda la vida? Al final. Me negué a soportarlo más. Todos decían que era irrazonable. Histérica como una arpía. Dijeron que no era la esposa adecuada para un general. Ni de lejos tan gentil ni cortés como mi prima. Pero no lo acepté. Después de toda una vida de trabajo, mi rostro estaba demacrado y envejecido. Lejos de la elegante belleza de mi prima. Quería el divorcio. Pero Lisandro se negó rotundamente. Dijo que su reputación de toda la vida no podía ser destruida por mi culpa. En verdad. Temía que si me reía y exponía la verdad, arruinaría el buen nombre de mi primo. Siempre había protegido a quien amaba con todo su corazón. Mientras yo estaba prisionera y atrapada en este patio. Hasta que mi hija se embarazó. Sufría fuertes náuseas matutinas y se le antojaban los pasteles que le preparaba. Rechacé su petición. Ya no estaba dispuesta a complacer todos sus caprichos. Cuando me vio, no se conmovió. Se puso furiosa y me soltó las palabras que más odiaba. Apuñalándome el corazón una y otra vez. Me dolía el pecho. Y después de desplomarme ante ella, sostuve su mirada resentida. Estarías mejor muerto. Así la casa estaría en paz. Morí con los ojos bien abiertos, negándome a aceptar este destino. Incluso ahora. No pude evitar arrepentirme de por qué la había dado a luz. Desperté de una pesadilla. Empapada en sudor. Al mirar mis delgadas y pálidas manos y luego tocar mi rostro aún terso, sentí un alivio al sentirme viva una vez más. Tras perderme la ceremonia de mayoría de edad, me dispuse a estudiar en silencio en la Academia del Clan, ignorando deliberadamente cualquier noticia sobre Lisander. Sin embargo, la criada me dijo que Lisander y mi prima pronto se unirían a la academia. En mi vida anterior, me casé joven. Solo Lisandro y mi primo quedaron como estudiantes. El tutor recién nombrado era un gran erudito contemporáneo. Una oportunidad única gracias a la amistad de mi abuelo con él. Al llegar a la academia, encontré mi escritorio ya preparado con los 4 tesoros del estudio,
no por un paje ni una criada, sino por el propio Lisandro. Moliendo mi tinta con cuidado. Señorita. El maestro Lisander es muy amable. Te lo estoy preparando todo. Susurró la criada con envidia. Solté una risa fría. Mis 4 tesoros seguían en la cesta de bambú de la criada. Ni cerca de estar listo. Efectivamente. Mientras me acercaba. Mi prima se acercó rápidamente con una mirada de disculpa. Prima. Quiero sentarme más cerca del tutor. No te importará, ¿verdad? Claro que no. No solo intentaba sentarse más cerca del tutor, el lugar de atrás era de Lisander. Sin exponerla. Simplemente me alejé un poco más. Me quedé sentado en silencio mientras la criada bajaba mis cosas. Cuando llegó el tutor, todos se pusieron de pie para saludarlo antes de sentarse. De repente la silla de mi primo se derrumbó. La tiró al suelo. Los compañeros estallaron en carcajadas. Los niños no tienen malicia. Era simplemente la torpeza de mi primo lo que me parecía tan cómico. A la gente no le hacía gracia. Ni Lisander ni yo. No me río mucho. Las travesuras infantiles no me convencen. Lisandro. Sin embargo, estaba preocupado por mi prima y rápidamente la ayudé a levantarse. Después de clase. Mi prima vino a mí con lágrimas en los ojos. Prima. Prima, siento lo que dice la cuchilla. ¿Te caigo mal? ¿Intentas avergonzarme a propósito? Simplemente había olvidado que la silla estaba defectuosa. No era tan inquieta como ella, que siempre se retorcía como si tuviera clavos en el asiento. Es un pequeño defecto que olvidé. Dije. Al oír eso, lloró aún más fuerte. Lisander me frunció el ceño bruscamente. ¿Cómo puedes ser así? No soportas ver a los demás felices. Casi me acusó de ser inculto. Pero esta no era mi vida pasada, así que no sentí la necesidad de apresurarme a explicarlo. Con calma, primo, siento lo mismo. Repetí lo que solía decirme antes. Si piensas eso, no puedo hacer nada. Se le quedaron las palabras atrapadas en la garganta. Después de un momento continuó, el hermano de Yvette está cerca de mí. Así que naturalmente me preocupo por ella. Además acaba de empezar en la academia y sus estudios no son tan buenos como los tuyos. Así que se sienta más cerca del tutor. Al ver mi silencio, él negó con la cabeza. Como si más palabras no tuvieran sentido. Si te importa, le cambio la silla. No respondí. En cambio me marché en silencio con mi doncella para asistir al banquete de contemplación de flores de una tercera princesa. En mi vida pasada. Me había obsesionado con Lisander. Había ido a la fiesta de cumpleaños de mi tía solo para verlo. Ahora Lisander ya no era mío. Así que mi atención se centró en algo más duradero. La tercera princesa compartía mis intereses. Aunque perdí contacto con ella tras casarme con Liz y con ella a temprana edad, y estar restringida. Mientras buscaba en mi armario un regalo para la princesa, encontré los zapatos que había hecho para Lisander. Me parecieron una monstruosidad. Planeaba que la criada los vendiera en una sastrería camino al banquete. Empaqué los zapatos con cuidado. Llegué al jardín de la princesa. Varias damas nobles me saludaron. Pero con las prisas, la criada le entregó el paquete equivocado a la doncella de la princesa. Cuando le entregué el paquete al asistente de la princesa, no tenía ni idea de que este error causaría un malentendido. El banquete comenzó. La princesa regaló un crisantemo llamado capullo de seda dorada. Florecía a la perfección. Todos lo elogiaron y escribieron poemas y ensayos sobre él. Yo también escribí un poema casualmente. Solo para sumarme. Sin buscar atención. En ese momento llegó el príncipe heredero. Se fijó en mi poema. Ofreció su crítica. Lo sensibiliza a simple vista. Incluso corrigió a los personajes. Elogiando mi excepcional talento. Acepté el elogio en silencio. Alguien tan noble. No me hacía ilusiones sobre nuestros encuentros frecuentes.
Si tan solo pudiera hacerme amiga de la tercera princesa. Podría convertirme en su lectora compañera y mantenerme alejada de Lisandro y de un círculo en la corte. Le comenté a la princesa mi deseo de ser su lectora acompañante. Ella aceptó con gusto y me reprendió por no haberlo dicho antes. De vuelta a casa. La criada me dijo que Lisander había enviado un regalo. Al abrirlo encontré un collar de perla. El maestro Lisander me pidió que le entregara esto y espera que lo cambie por su tintero de Susa. Dijo. El tintero de Susa era de colores brillantes. Lisandro. Normalmente sereno. No debe querer esto para sí mismo, probablemente era algo que mi primo deseaba. Devuélvelo. No lo cambio. Al día siguiente. Lisander me esperó temprano en la puerta de la academia y me apartó a la fuerza. Sé que te gusto. Pero no puedes dejar que los celos te agraven por eso. Y eso lloró toda la noche de ayer. ¿Cómo puedes ser tan cruel como para quitarle lo que es suyo? Miré el rostro juvenil de Lisander. Así que siempre había sabido de mi afecto. La piedra de tintero es mía. Si quieres forzar un intercambio, ¿quién le está robando a quién? Además, debes haberlo malinterpretado. No me caes bien. No arruines mi reputación. Mi voz sonaba tranquila al mirarlo a los ojos para demostrarle que hablaba en serio. Si no te gustaba, ¿por qué siempre le pedías a tu criada que me enviara regalos? ¿Y por qué siempre buscabas excusas para verme? Lisander no me creyó, pensando que me estaba retirando estratégicamente. Los tiempos cambian. Si digo que no me gustas, entonces no, y hay otras piedras de tinta de Susan que se pueden comprar. Pero la que tienes se talló a partir del boceto que dibujé personalmente. ¿Qué le diste al artesano para que tallara? Mi paso hacia adelante vaciló. Había olvidado ese detalle. Por cariño. Había rescatado el boceto desechado de Lisandro y le pedí al artesano que tallara el tintero con piedra de Susa recién comprada. En ese caso, no lo quiero. Una criada me trajo un tintero nuevo. Y ahí mismo, delante de todos, hice añicos la piedra de tintero de Susa. El rostro de Lisandro se ensombreció. Y mi primo rompió a llorar. Sus ojos rojos. Prima. ¿Cómo puedes ser tan mezquina? Esa era la preciada posesión de Lisander. ¿Cuándo se convirtieron mis cosas en tesoros de Lisander? Si son pensamientos tersos e impropios, no tienen derecho a existir. Lo que destrocé no fue solo una piedra de tintero. Pero la actitud de permitir que otros codicien lo mío. Prefiero destruirlo yo mismo que dejárselo a otro. Cuando entré en la academia, noté que el escritorio y la silla de mi primo habían sido reemplazados por un juego de palisandro más fino. Resaltaba entre los muebles sencillos. El palisandro es una porquería, y debió de importarle mucho. Perdido en mis pensamientos, me incliné ante el maestro y tomé asiento. Pero de repente mi cuerpo se tambaleó y caí al suelo. Mi cola se tambalea de dolor. Ja ja ja. La hermana de Serapina cae como una tortuga salvaje. Bromeaba con Yvette, la amiga íntima de mi prima de 8 años. Solo después de que la regla del maestro golpeara el escritorio 2 veces, la risa se calmó. No lloré ni protesté. En silencio, tras haberlo cumplido, me puse de pie. Recogí los pedazos rotos del escritorio y la silla. Examiné las uniones de caja y espiga. Vi claramente las marcas de la sierra. Le entregué las piezas al maestro y le conté mis sospechas. Al poco rato, Linato lo suspiró. Algunas sonrisas en el aula se desvanecieron. El primo que se burló de mí confesó haberlo manipulado. Lo llamó una simple broma. Yo sabía que era más complicado. Pero como se negó a admitir más, y el amo no quiso indagar más, no se supo nada más. Después de clase, Lisander me detuvo y se disculpó en nombre de mi prima. Yvette es una niña. Ya la reprendí. Me aseguraré de que alguien les dé una disculpa formal a sus residentes. No eran familia. Pero Lisandro se inclinó ante mi prima de todos modos, probablemente temiendo que buscara venganza si descubría que ella estaba detrás de todo. Así que atacó primero. La prima se disculpó y no la involucró.
No hace falta que me pidas disculpas. Sin mirar atrás, subí a mi carruaje. Indiferente a la actitud de Lysander. Esa noche. Aún así, la disculpa llegó. Mi madre incluso me preguntó en privado sobre el incidente. Al ver un pequeño moretón en mi cuerpo probablemente causado por la silla rota, me advirtió que no me hiciera enemigos en la escuela del clan. Asentí en silencio. Pensando que no tenía ganas de seguir estudiando allí, en un día libre, el príncipe heredero me visitó inesperadamente. Tras reunirme en privado con mi padre, me llamaron al vestíbulo. Su Alteza. Te confío a esta niña. Mi padre mostró gran respeto por el príncipe. Y como desconocía el motivo, me incliné rápidamente. Al bajar la vista vi el bordado en los zapatos del príncipe, eran inconfundiblemente míos. Originalmente Edith Afelbe. Había planeado terminar estos zapatos para la sastrería. ¿Cómo acabaron en los pies del príncipe? Reprimiendo mi creciente pánico. Vi que el príncipe ya había preparado un carruaje tirado por caballos. Cabalgamos juntos, uno detrás del otro. Tu artesanía es impresionante. Me gusta bastante. Quizás el ambiente del carruaje era demasiado sofocante. Como el príncipe fue el primero en hablar, el corazón me dio un vuelco. Y me contuve. Siento que me sonrojo las orejas. Me alegra que le gusten a Su Alteza. Estos zapatos aún no eran para el príncipe, le quedan perfectos. Un largo silencio se apoderó del carruaje hasta que me llevaron a la academia del palacio. Para convertirme en lectora acompañante de la princesa, tenía que presentar un examen. El príncipe me dijo que me relajara. Una vez fuera de su vista, me sentí mucho más tranquilo. Armado con el conocimiento de toda una vida, pasé el examen de admisión con facilidad. Pero cuando me enfrenté al príncipe de nuevo, el nerviosismo regresó. Estaba de pie bajo un árbol de dulce invierno. Su túnica azul oscuro resaltaba su altura. Una postura brillante. La tercera hermana nos espera. Vamos. Él abrió el camino. Y yo lo seguí. Conocí a la tercera princesa. Me bromeó con una sonrisa. Dijeron que me habías traído un regalo. Pero cuando abrí el paquete, estaba lleno de cosas de hombre. Me quedé perplejo un rato. Dentro del bulto estaban los zapatos y el sobre perfumado que pensaba darle a Liz y sus cositas. No tenían valor. Pero estaban hechos con esmero. Me pareció un desperdicio tirarlos. Así que tenía intención de venderlos. Ahora que estaban en manos del príncipe quise explicárselo, pero temía disgustar a un noble. Mi silencio demostró mi vergüenza. Y la princesa dejó de bromear por un momento. Después de cenar, regresé a casa y pasé por el estudio de mi padre. Al principio con la intención de saludarlo. Planeamos que se cayera al agua en su banquete de mayoría de edad. Para atarla a Liz y a ella, y consolidar su matrimonio. Ahora parece que Su Alteza está interesado en ella. Y estoy perdida. Casarme con la Liz y su familia. Con nuestro linaje. Sin duda sería la esposa principal. Pero si sigue al príncipe podría ser solo una concubina, y un príncipe traerá más mujeres al palacio. La naturaleza de nuestra hija podría sufrir. Las palabras de mi padre me sorprendieron. Las palabras de mi madre me dolieron. El incidente del ahogamiento en mi vida pasada fue planeado por mis propios padres. Los padres que aman a sus hijos piensan con anticipación. Por el bien de la familia y mi felicidad. Las obligaron a casarse conmigo. Por eso dijeron una vez que yo estaba maquinando todo. Además, ambos sabemos lo que siente por Liz y por ella. Si se casara con el príncipe no estaría de acuerdo. Al oír esto, abrí la puerta y entré. Padre y madre se sobresaltaron. Pero me arrodillé enseguida. Madre. Tú me cuidas. Padre, tienes planes para mí. Me conmueve profundamente. Pero ya no me gusta Lysander. Su corazón pertenece a mi primo. Le conté a mi padre lo que sabía, pero omití mi reencarnación. Él se puso del lado de mi madre. Respetó mi decisión. La mansión del general es una familia noble.
Pero si marido y mujer no conectan, solo son socios a regañadientes. Llegó la fiesta de la primavera. Tras el primer día del año nuevo, todos visitaron a sus familiares. Seguí a mi madre a casa de mi prima. Me enteré a propósito de que Lisander había estado allí ayer. Así que no deberíamos vernos hoy. Todavía estaba en el jardín de mi primo. Allí estaba. Hacía tiempo que no lo veía. Pareces mucho más delgada. Lisander me saludó con cariño, notando mi evasión deliberada. No era propio de mí mantener la distancia. Simplemente había crecido. Mayor general. No me malinterpretes. Dije, preparándome para irme. Pero Lisandro me bloqueó el paso. Antes me llamabas hermano Lisandro. ¿Por qué estás tan distante ahora? Su mirada se clavó en mí intensamente. Me incomodaba como cuando se emborrachaba. Y ya nos habíamos acostado antes. Un escalofrío me recorrió la espalda. Odiaba esa mirada suya. Eso fue entonces. No sabía que tu corazón pertenecía a un murciélago. Ahora que lo veo, mantendré la distancia. Se acercó. Retrocedí un paso. Manteniendo una distancia prudente. ¿Quién dijo que me gusta un murciélago? Solo me llevo bien con ella. Porque su hermano me cuida. Si hablamos de sentimientos, tú y yo somos la pareja perfecta. ¿Es esto una confesión? Supongo que fue el dolor de su cambio de actitud hacia mí lo que me hirió el orgullo. Ya no era una chica tierna y sensual. Pude ver a través de sus afectos vacíos. Joven amo Lisander. No bromees. Mi prima te quiere de verdad. Si te oyera decir esas cosas, se sentiría herida. Sus pasos rápidos se acercaban a mí. ¿Y tú qué? ¿Te alegrarías más de oírme decir eso? ¿Dejarías de evitarme? Su cercanía me ponía nerviosa. Temía que me vieran a solas con él y desatar rumores. Apresuré el paso, pero resbalé y caí directamente al agua. Lisander estaba a punto de saltar tras mí. Pero recordé cómo me había pasado en mi vida anterior. Después de que me empapara y me atrapara, no tuve más remedio que casarme con él. Inmediatamente. Me quité la horquilla dorada de la cabeza y la apreté contra mi cuello. No te acerques. Si de verdad quieres salvarme. Ve a buscar a mi doncella. Lisander se quedó paralizado. Sus ojos rebosaban de tristeza. Después de que se dio la vuelta, me quedé tumbada en la piedra junto al agua, esperando a que mi criada me sacara. El estanque de la casa de mi tía no era profundo. En mi pánico anterior, se me había olvidado ponerme de pie. Esta vez no cometería el mismo error. La criada trajo una cuerda. Y con la ayuda de 2 o 3 personas más, me sacaron rápidamente. Mi madre. Tenía los ojos rojos de preocupación. Inmediatamente me llevaron a la cámara caliente para remojarme en agua tibia y ponerme ropa limpia. Por suerte me dirigí completamente. Lisandro. Sabía que quería evitar sospechas. No había aparecido junto al estanque. Así que nadie encontró excusa para difamarme. Volví a enfermar y terminé pasando el Festival de los Faroles encerrado en casa. Lisander y mi primo se turnaban para enviarme invitaciones para salir. Pero me negué. Lo recordé de mi vida pasada. Antes del matrimonio. Oí que Lisander iba a ganar el concurso de adivinanzas de la linterna. El premio eran unos pendientes rojos perfectos para una novia. Lo seguí en secreto y observé cómo Lisander le susurraba las respuestas a mi prima. ¿Quién se llevó el premio? Después mi primo me presumió. Tener a mi hermano Lisander es maravilloso. Él me da todo lo que quiero. En aquel momento. Era demasiado ingenuo para captar la implicación. Ahora. Sentí un escalofrío. Esos pendientes no tenían ningún valor. No me habían importado en aquel entonces. Y ya no me apetecía. Le pedí a mi criada que me calentara un poco de vino y me senté junto a la ventana, contemplando la brillante luz de la luna. Solo en soledad, la calidez se extendió lentamente por mi interior. Al día siguiente mi criada me dijo que Lisander había enviado algo la noche anterior.
Como había bebido y me había acostado temprano, aún no lo había visto. Dudé un momento y encontré una pequeña caja de brocado que contenía los pendientes de ágata baya que había deseado, pero que nunca había tenido en mi vida anterior. «Devuélvelo». «No los quiero». Después de devolver el regalo. No le di muchas vueltas. Se anunció mi nombramiento como acompañante de la tercera princesa en palacio, entraría mañana. Le pedí a mi doncella que preparara algunos regalos para entregárselos personalmente al espaller que acababa de regresar para el año nuevo. Me dijo algunas cosas importantes que debía tener en cuenta al entrar al palacio. Al salir, empezó a nevar de nuevo. Lysander estaba en el patio con una capa de zorro plateado. Esperándome. ¿Incluso dejaste la escuela del clan solo para evitarme? Negué con la cabeza. Ser nombrada acompañante de la princesa en palacio es un honor. Naturalmente facilitará las futuras negociaciones matrimoniales. ¿Cuándo te volviste tan calculadora? Antes solo pensabas en mí. Pero ahora estás pensando en casarte con otra. Los ojos de Lysander estaban rojos. Su ira y vergüenza apenas se disimulaban mientras me miraba fijamente. Tú y tu prima son la pareja perfecta. No quiero meterme en los sentimientos de los demás, ya que la defendiste con tanta fiereza antes. No dejes que nos malinterpreten. Yo no te malinterpreto. Si te molesta. Puedo cortar todo contacto con mi primo. Antes de que Lysander terminara, mi primo apareció detrás de él. Ojos rojos y lágrimas cayendo como perlas rotas. Hermano Lisandro. ¿No prometiste amarme para siempre? Ahora. ¿Qué lugar tengo contigo por culpa de mi cuñada? Vi a mi primo acercarse a Lysander. Le agarró la ropa. Le exigió una explicación. Lysander guardó silencio. Igual que en mi vida anterior, usando la fría violencia para llevarme a la histeria. Mis inconfesables quejas me carcomían la cordura poco a poco. Cada vez que buscaba alivio, Lysander me respondía con silencio y evasión. Sin respuesta. Mi prima se desmayó repentinamente por la rabia que la quemaba. Lysander entró en pánico. La levantó de la nieve. No está bien. La llevaré primero al médico. Estaba demasiado cansado para verlo marcharse apresuradamente. Vivían al oeste de la ciudad. Yo me dirigía al este al palacio. Ya no seguíamos el mismo camino. La vida en palacio era cautelosa. Temía dar un paso en falso y causar problemas. Por suerte. Bajo la protección de la princesa, encontré algo de consuelo en un pequeño patio. A diferencia de mi vida pasada, cuando Lysander me mantuvo bajo arresto domiciliario moderado. Ahora tenía muchos amigos para recitar poesía. Componer versos. Beber, exhalar un suspiro. Y estudié con cariño con la princesa. Hasta que me dijo que el príncipe heredero estaba eligiendo consorte y que necesitaba prepararme. No esperaba tener ninguna conexión con el príncipe heredero. Era solo que, como acompañante de la princesa, tendría más oportunidades de conocerlo. Después del incidente de la confusión del bordado. El príncipe heredero tenía mi bordado. Pero nunca le di nada más intencionalmente, dados mis antecedentes. Solo puedo ser concubina de Su Alteza. Y si lo soy, prefiero ser la esposa principal. Así que por ahora, no quiero competir. La tercera princesa se sorprendió con mi respuesta. Ella creía que el príncipe heredero y yo estábamos destinados a estar juntos. Solo me falta una oportunidad. Quiero presentarme al examen de doncella de palacio. Si apruebo, apruebo. Puedo perseguir mis ambiciones. Recordé que faltaba medio año para que estallara la guerra fronteriza. Lisandro lideraría tropas con su padre. Y el príncipe heredero se enfrentaría a conflictos internos debido a las inundaciones en el sur. Piénsalo bien si te presentas al examen de doncella de palacio. Perderás la oportunidad de competir por el favor del príncipe heredero. Asentí, siguiendo la mirada de la princesa. De repente vi al príncipe heredero parado detrás de mí. Me sobresalté. No soy un tigre para asustarte. Dijo: ¿por qué estás tan nervioso? ¿Tienes miedo de que te coma?
El príncipe heredero despidió a la tercera princesa y se sentó conmigo en el pabellón del jardín. Me quedé en silencio, temiendo que se enfadara por lo que acabo de decir. No eres un tigre, sino un futuro gobernante sabio. No me comerías, dije, tratando de mantener la calma. Antes de terminar, el príncipe heredero añadió con una sonrisa pícara. Sé que quiero comerte. Me quedé atónito por un momento. Entonces alzó la vista y se encontró con la mirada profunda e intensa del príncipe heredero. Solo bromeaba, mira esa cara de sorpresa tuya. El príncipe heredero sonrió radiante. Sus finos dedos sostenían un folleto que había dejado en casa de la princesa hacía unos días. ¿Escribiste esto? Asentí. Era mi tratado sobre las inundaciones en Yeongan. Aunque aún estaba incompleto. Me lo devolvió y me dio una suave palmadita en el hombro. Haz lo que quieras. Soy tu fiel apoyo. Observando los hermosos rasgos del príncipe heredero. Lo vi alzarse como un árbol imponente, protegiéndome de la luz cegadora. Un halo de luz florecía tras él. El día que el príncipe heredero eligió a sus consortes, entré en el salón interior para el examen oficial femenino. Tomé el pincel. Completé mi refinada propuesta de control de inundaciones y gané el primer lugar. El emperador me ascendió personalmente a funcionaria, lo que me permitió caminar libremente dentro del palacio. Lisandro solicitó una reunión privada. Envió invitaciones 3 veces. Sabiendo que estaba a punto de partir hacia la frontera. Acepté. Nunca me enojé y la chica que una vez me rodeó se convertiría en funcionaria. Pero como mujer, te enfrentas a muchas restricciones. ¿No sería más práctico casarte? Apoya a tu esposo. ¿Y criar hijos? La mirada de Lisander ardía con furia. Pero sus palabras pretendían reprimirme. Las ambiciones de un hombre son muy diversas. Naturalmente. Una mujer puede sostener la mitad del cielo. La emperatriz viuda designó funcionarias precisamente para que las mujeres también pudieran servir a la nación. ¿Cómo puedes menospreciar a las funcionarias? No me refiero a eso. Solo quiero decirte que voy a la frontera. Antes de irme. Mi madre espera que me case. Y la mujer en mi corazón siempre has sido tú. Me burlé fríamente. Lisander aún no se había dado por vencido. Pero mi esposo nunca será como tú en esta vida. Parecía herido. Atrapé sus puños apretados dentro de las mangas. ¿Por qué? Su confusión provenía de mi repentina claridad. Recordando los años perdidos y la vida anterior. No me molesté en responder. Las funcionarias deben salir del palacio para casarse antes de los 25 años. Si regreso sano y salvo esta vez. Espero que me des una oportunidad. En la vida, uno no debería dejarse atrapar por sentimientos mezquinos. Ya que el destino nos separó, deberíamos olvidarnos por completo. Tus repetidas visitas solo demuestran tu renuencia a separarnos. Cuando era una chica enamorada, me enamoré de ti. Mi prima también. Dudaste entre cuándo y si en secreto te enorgullecías de eso. Vi cómo su rostro se ensombrecía de vergüenza mientras intentaba explicarse. Basta. Tu estado actual me decepciona. Esta es la última vez. Me di la vuelta y me fui. Poco después. Oí que Lisandro se había casado con mi prima. Durante mi permiso, mi madre me lo contó. Suspirando profundamente. Después de conocerme ese día, Lisander se había emborrachado. Aprovechándose de su borrachera, mi primo se desnudó a propósito y se acostó a su lado. Alguien los pilló en ese estado desaliñado. Y el matrimonio se organizó apresuradamente. Dado que se había emitido la orden de despliegue, la boda fue sumamente sencilla, una silla de manos nupcial la entregó a la familia Lisander. Y se fue con el ejército. 3 años después. A los 20. El príncipe heredero había elegido varias concubinas, pero tardó en nombrar a la consorte principal. La princesa me dijo que el príncipe heredero me esperaba. Pero sonreí y negué con la cabeza. Obsesionarme con el afecto de los hombres era inútil.
Preferí aferrarme al poder con mis propias manos, usando mis tratados combinados con las percepciones de una vida anterior. Ayudé repetidamente al príncipe heredero a resolver crisis. Incluso me gané el favor del emperador. Gracias a mis esfuerzos. El estatus de funcionarias ya no era meramente ceremonial. Por fin podía estar junto a mi padre en la corte. Sin embargo, seguía en el salón exterior. Lejos de la cima del poder, Lisandro regresó victorioso en ese momento. Vestía una armadura que brillaba fríamente. Fruncía el ceño al ver mi túnica oficial. Se burló. El canto de una gallina al amanecer es de mal agüero. ¿Cómo te atreves a entrar en la corte? Tuvimos enfrentamientos constantes en el tribunal. Como si fueran enemigos jurados. A los 25 años. Ante la perspectiva de dejar el cargo. La ansiedad me corroía. Lisandro se oponía a mis políticas más que nunca. Y el emperador yacía gravemente enfermo. Lógicamente el príncipe heredero debía ejercer como regente. Pero el emperador designó al quinto príncipe para que lo asistiera. Presentí que se estaba gestando una conspiración y busqué el consejo de la tercera princesa y los aliados leales del príncipe heredero. Al salir, mi primo bloqueó mi carruaje. Exigiendo verme. Los años separados la habían agotado. Apenas tenía 20 y tantos. Sin embargo, mechones blancos le estropeaban el pelo. Lisander está tramando una rebelión. Debes prepararte con tiempo. Me sorprendió su franqueza. Me pregunté si esto era la prueba de Lisander. ¿De qué tonterías estás hablando? Mi mirada era penetrante. Buscaba señales de vacilación. Pero su expresión era firme. Lisander te ama y me ha tenido confinado todos estos años. Esta vez, ¿qué pérdida? Me dejó salir para pedirte el divorcio. ¿Cómo saliste? Lo he soportado durante años. Cada vez que estábamos juntos decía tu nombre. Te odio. Pero lo odio más a él. Haré lo que sea si me ayudas a divorciarme. No respondí de inmediato, pero organicé su partida secreta. Pronto, al sentirme perdido, Lisander la buscó por todas partes. Incluso vino a mi casa. Yvette vino pero se fue. Ahora quiere que te pida el divorcio. Le dije la verdad. Observando su expresión tranquila. Tengo la intención de apoyar al quinto príncipe. Pero si renuncias y dejas de entrometerte en los asuntos de la corte. Permaneceré leal al príncipe heredero. Así que todos estos años de batallar conmigo en los tribunales. ¿Es solo porque no soportas que ocupe un cargo? Para Lisander, las mujeres no valíamos nada. Solo quería que fuéramos delicadas y obedientes. Este mundo es de los hombres. Tu lugar es administrar el interior. Apoyar a tu esposo. Y continuando la línea familiar. Me negué a discutir. Pero Lisandro atacó de repente. Me dejó inconsciente. Mis doncellas me refugiaron cerca. En mi propia casa. Lisander se atrevió a intentar profanar mi pureza, algo verdaderamente imperdonable. Parecía resentido. Pero lo entregué al príncipe heredero. Pronto Madaba Laosai. Los planes de rebelión de Lisander fueron aplastados sin piedad. Renació. Había estado planeando una estrategia junto con el príncipe heredero para evitar el desastre. Por muy reticente que se mostrara Lisander. Al final. Solo pudo verme ayudar al príncipe heredero a ascender y recibir el homenaje de la corte. A los 25 años me convertí en la canciller designada personalmente por el emperador. Mientras Lisander permanecía confinado en la propiedad familiar bajo arresto domiciliario. Solo se salvó gracias a una exención familiar por fallecimiento. El patio que una vez me atrapó en mi vida pasada era ahora la prisión de Lisander. Mi prima me pidió una carta de divorcio. Pero le aconsejé que aprendiera a ser amable y virtuosa. El edicto imperial declaró que su matrimonio era una unión perfecta, y no se permitía el divorcio. La ruinosa residencia del general de la nación resonaba a menudo con los gritos histéricos de mi prima. Mientras tanto, Lisander no pudo resistirse a golpearla hasta dejarla magullada y maltrecha. Aún recuerdo mi vida pasada.
Mi prima se jactó de que, incluso siendo esposa de un gemil, no podría conservar a su marido. Ahora, aunque quisiera dejar a Lisandro, era imposible. Lisander me odiaba. Y le guardaba aún más rencor a mi primo por traicionarme. En una mañana nevada, ambos se apuñalaron ferozmente. La sangre tiñó de rojo el patio. Mi primo se rió histéricamente. Y junto con Lisandro murieron de mala gana. El emperador me entregó un memorial y se sentó en silencio a mi lado. Se tocó la barbilla con una mano mientras me observaba en silencio. Me sentí incómodo bajo su mirada. ¿Cuánto tiempo más me seguirá vigilando su majestad? Hasta que el trono quede vacante y vea que está dispuesta a casarse conmigo. Respondió. Organicé cuidadosamente los memoriales por categoría. Luego, en silencio, molió cinabrio hasta convertirlo en una pasta espesa y le devolvió el pincel imperial al emperador. Aún no es momento para caprichos románticos. Su Majestad debería centrarse en gobernar con diligencia. 5 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Los hijos de la tercera princesa ya habían cumplido 10 años. Al día siguiente de mi dimisión como canciller, llamó a mi puerta y me sacó de la cama sin piedad. Otros no entienden tu corazón. Pero yo sí. Cuando caíste en agua helada y te lastimaste, lo que te dificultó concebir. Ignoraste tu amor por el emperador y seguiste postergando hasta que él desvió su atención hacia otra parte. Abre los ojos y observa que el reino está en paz. Los ríos están en calma. Sin embargo, mi emperador sigue perseguido por ti y no tiene herederos. Si tuvieras algo de conciencia, no deberías dormir tan tranquilo. Después de trabajar duro durante más de una década, por fin tuve un momento de descanso. Solo para que la tercera princesa me despertara. Serapina. El emperador te ha dado la oportunidad de cumplir tus ambiciones. ¿No es hora de que te tranquilices? Me presionó para que bebiera mucho. Aturdido, entré tambaleándome en el palacio. Llevaba un bulto en la mano. En el estudio imperial. El mayordomo me informó apresuradamente de mi llegada tardía. Y el emperador vestía la misma túnica azul oscura de dragón que años atrás. Me tambaleé hacia adelante. Agarró el brazo del emperador y le dijo, ven conmigo. No estoy borracho. Estaba a punto de hablar, pero le tapé la boca con la mano. No digas ni una palabra. Con solo una mirada, sé lo que estás a punto de hacer. Después de tantos años juntos. El nerviosismo que sentí al conocerlo se había desvanecido hacía tiempo. Lo acerqué para que se sentara y le di el paquete. Ponte esto. Lo hice yo mismo. El emperador dejó caer el bulto y encontró un conjunto completo de ropa de dormir. Después de todo, sus ojos brillaron de sorpresa. Habían pasado 10 años desde la última vez que le hice algo. Mientras cambiaba, entrecerré los ojos ligeramente. Luego lo tomé de la mano y lo conduje paso a paso hacia la cama. Serapina. ¿Sabes lo que haces? No dije nada. Simplemente rodeé con mi dedo índice el cinturón de su ropa recién puesta, dejando al descubierto su pecho. Luego lo presioné contra la cama del trono del dragón. No estoy borracho. Claro que sé lo que hago. Esta noche. Mi título cambió de súbdito a concubina. La mirada del emperador se profundizó. Y mientras le daba un beso fragante en los labios, él respondió con el mismo entusiasmo. Durante una noche llena de fragancia persistente y un tierno abrazo, el emperador y yo alcanzamos un nuevo nivel de comprensión íntima. A la mañana siguiente en la corte. El emperador estaba enérgico. Mientras yo estaba acurrucado en el harén. Dolorida y dolorida. No hubo obstáculos para convertirme en emperatriz. Y nuestros hijos vinieron uno tras otro. La primera de sus hijos. Cuando por fin di a luz una hija, el emperador me prohibió tener más. Recordando mi vida pasada, apreté en silencio la mano del emperador. Originalmente mi intención era vivir libremente sin casarme ni tener hijos. Pero el destino intervino bajo la brillante luz de la luna. Epílogo, el cuento de la emperatriz. Antes de convertirme en emperatriz, escuché una conversación entre el emperador y sus ministros. Su Majestad,
No abandone el estado por una mujer. Un desequilibrio entre el yin y el yang, y una gallina que lleva la batuta son señales ominosas. Ya tenía 30 años. Me acercaba a la edad a la que había muerto en mi vida anterior. Mis predicciones sobre muchas cosas fallaron. Y me sentía ansioso e inquieto. El emperador tranquilizó a sus ministros diciéndoles que me mantendría bajo control tarde o temprano. Me convertiría en emperatriz y le daría hijos. Por un instante sentí una puñalada por la espalda, como si un cálculo frío me hubiera apuñalado. En efecto. En esta era patriarcal. ¿Cómo podría? Sola. Realmente sacude los cimientos. Para mis compañeros. No era más que una mujer jugando a ser canciller con el emperador. Destinado a regresar al harén eventualmente. A vivir de nuevo. Me inquietaba pensar en los cielos cuadrados que me encierran. Bebí toda la noche con la tercera princesa. Para entonces ya había superado mi anterior baja tolerancia al alcohol y mi mente se volvía más lúcida a medida que avanzaba la noche. La tercera princesa me tomó la mano. Ambas comprendíamos perfectamente el ideal de que las mujeres también podían tener libertad y derechos. De no ser por el descuido de una criada. Mis bordados y zapatos habrían sido vendidos a fondant para los pobres. Sin embargo, se los diste al príncipe heredero. La amargura me invadió. Pero no pude evitar reírme. Solo pensé que eras la mujer de mi hermano y te gasté una broma. Pero después de todos estos años, debiste darte cuenta de que mi hermano te ama de verdad. El año en que elegiste a tus damas de compañía. Él también eligió a sus consortes. Una se quitó la vida por su propia mano. La otra te sigue devota. Casi se ahoga en el desprecio del ministro, pero se niega a traer a nadie nuevo al palacio. Suspiro camino a la fecha límite y suspiro. Este mundo es duro para nosotras, las mujeres. Debemos planificar a largo plazo. Esa noche decidí tomar un camino alternativo hacia la libertad y el progreso de las mujeres. Mientras presentaba mi renuncia al emperador. Yo personalmente cosí la ropa de dormir, el primer paso para ganarme su favor. La tercera princesa ayudó a montar una función ante el emperador. Fingí resignación y volví a casa para acompañar a mi esposo. Como no podía abrir el camino a la independencia de las mujeres sola, cultivaría a más mujeres en mi interior y dejaría que una pequeña chispa se convirtiera en un fuego abrasador. En mi primer mes como emperatriz. Una consorte que me había acompañado durante años enfermó y falleció. El emperador y yo le cambiamos la identidad y la enviamos fuera del palacio para que estableciera escuelas para niñas en diversas regiones. Las mujeres deben ser cultas y sabias. No encadenadas por las mentes arcaicas de los hombres. No solo las mujeres nobles, sino también los plebeyos, deben tener el poder de ascender. En mi primer año como emperatriz. Quedé embarazada de mi primer hijo y logré colocar con éxito la primera tanda de damas de compañía en todos los departamentos de la capital. Los ministros intentaron bloquearme el paso de nuevo. Pero como era el primer hijo del emperador, las despidió argumentando que no se debía desobedecer a una emperatriz durante el embarazo. Este fue el momento en que la posición de las funcionarias realmente se afianzó. Siempre quise una hija. Pero exteriormente insistía el emperador en que tendría un hijo. ¿Por qué? En esta dinastía, los hombres eran los verdaderos dueños del poder. El primer hijo era un varón. El segundo también fue un niño. Al crecer, el médico imperial me advirtió que tener otro hijo era demasiado arriesgado. Aún así, le insinué al emperador que si fuera una hija, sería aún mejor. Por fin, di a luz a mi tercera hija, aunque fue una experiencia cercana a la muerte. Presencié personalmente al emperador llorando por mí. Jurando que nunca me permitiría tener otro hijo. Claramente. Habiendo cumplido la sesión de Laid. Su amor por mí era sincero. Esperé mucho tiempo a esta hija que apreciaba en secreto, pero fingía no quererla. Observando cómo el emperador la colmaba de cariño. Fui más estricto con ella que con mis hijos. A los 45 años, la ex consorte del príncipe heredero. Quien había dejado el Palacio Oriental hacía años. Regresó a la capital para ejercer el cargo.
Habíamos sobrevivido a muchos ministros veteranos, inyectando nuevo vigor a la corte. Y se convirtió en la segunda canciller. Esa noche, los tres nos reunimos en la residencia de la tercera princesa. Bebimos hasta llorar desconsoladamente. Nadie sabía lo dura que había sido la vida para nosotros todos estos años. Dijo la consorte, los hombres solo retrasan mi ascenso. De ahora en adelante, continuaré el legado de mi padre yo sola. Declaró la tercera princesa. Los hombres pueden tener 3 esposas y 4 concubinas. Yo también me entregaré a mis propios placeres. Hablaban con desenfreno. Mientras yo simplemente sonreía suavemente, quería un mundo gobernado por mujeres. A los 55 años, el emperador enfermó gravemente. Permanecí a su lado, presentando el edicto de sucesión, cuidadosamente preparado. Su Majestad. Por favor, séllelo. Creo que el futuro será brillante. Entrené a mis 2 hijos desde pequeños en estrategia y tácticas militares. Mientras tanto, le enseñaba con esmero a mi hija el arte del equilibrio político. El emperador lo sabía bien y se sentía impotente ante mí. Serapina. Tu ambición es inmensa, apenas puedo discernir si es correcta o incorrecta. Acaricié suavemente su rostro pálido y marchito y sonreí con ternura. ¿Me amas? Como él lo había hecho innumerables veces a lo largo de los años. Su respuesta fue firme. Luego dejó escapar un profundo suspiro. Mi esposo. Créeme, esta era próspera durará generaciones. Y a nuestra hija le irá aún mejor que a los hombres. Tengo una condición. Los ojos del emperador se nublaron. Brillaron tenuemente. El camino al inframundo es solitario. Serapina. ¿Me acompañas? Asentí. Iré contigo. Cuando el emperador falleció, el edicto nombró a la princesa heredera del trono. Y yo me ofrecí a sucederlo en la muerte. Cuando la tercera princesa y la consorte se enteraron, casi se volvieron locas. Insistieron en encontrar la manera de salvarme. Los tranquilicé. El emperador dejó una salvaguardia para que la princesa pueda ascender sin contratiempos. Debo morir. ¿Por qué? ¿No es el amor más grande que nuestro hermano te tiene? ¿Cómo pudo soportar perderte? Sonreí con amargura, ya por un amor tan profundo que incluso la muerte tuvo que ser compartida. Seda blanca colgaba de la viga. Encontré mi fin con calma. A mi hija la detuvieron afuera. Y mis 2 hijos juraron proteger a su hermana. Mientras las puertas del palacio se cerraban tras mí. Mis piernas cedieron. Y el dolor me invadió. Por fin era libre. Innumerables mujeres por fin adquirieron voz y alas para volar. Fin. No supe que Hank me odiaba hasta que me moría. Porque le informé a su familia. Arruiné su plan de fuga. El día que lo obligaron a participar en el concurso. Su primer avión perdido se estrelló. Así que Hank me cortejó y se casó conmigo. Luego planeó dejar a mi familia en la indigencia y me llevó al borde de la ruina. Y me empujó desde un edificio alto. Me sacrificó por su amor perdido. En ese momento, estaba atado al borde del edificio. Todavía anhelaba la aparición de Hank. Al principio pensé que quien me secuestró intentaba amenazarlo para que diera dinero. Después de todo, ya se había convertido en un pianista de renombre mundial. Pero cuando llegó Hank, me tiró al suelo de un manotazo. Me pisó los dedos casi con placer. Y el tacón de su zapato se aplastó con fuerza. Incluso pude oír el sonido de los huesos de mis dedos al romperse. El dolor era tan intenso que estuve a punto de desmayarme. ¿Por qué? No lo entendía. La escena en la que me propuso matrimonio delante de todos hace 5 años y juró amarme solo a mí seguía vívida en mi mente. Hank se burló. ¿Por qué? ¿Te has olvidado de Shirley? Si no fuera por ti. Perra. ¿Quién nos delató? Me habría fugado con ella hace mucho tiempo. Habríamos tenido una historia de amor maravillosa. Todo es por tu culpa. Apretó los dientes y me dio una patada en la espalda. Parecía casi loco.
¿Sabes cuánto me repugna tu risa? Todos estos años. He extrañado a Shirley a cada instante. Y también te he odiado a cada instante. Si no fuera por la necesidad de destruir a tu familia, habría querido matarte hace mucho tiempo. El sabor a óxido me llenó la garganta. Y tosí sangre y me reí. Me reí de mi propia estupidez. Y aún más de la hipocresía de Hank. Shirley lleva muerta 10 años. Si tanto la amas, ¿por qué no te vas y mueres con ella? Lo último que recuerdo es el rostro deformado de Hank. Y con una risa fría, me empujó desde el edificio alto. Cuando desperté de nuevo empapado en sudor frío por la cama. Jadeé y miré por la ventana. La cortina floral no estaba bien corrida. Revelaba un fragmento del brillante paisaje primaveral. He renacido. Vuelvo a estar 2 días antes de la competición. Es decir, fue el día en que vi por casualidad a Hank y Shirley concertando una cita para fugarse. Apreté los puños con fuerza y me levanté lentamente de la cama. Mi papá estaba en la cocina preparando el desayuno. Había huevos fritos aromáticos y fideos calientes. Sentado en la mesa de enfrente estaba nada menos que Hank. Ya se había lavado. Resulta irónico decir que Hank y yo fuimos novios de la infancia. No recuerdo cuando empecé a enamorarme de él en secreto. Pero él consideraba que mis sentimientos tenían segundas intenciones. Hace 5 años, Hank era un joven elegante. Tenía un gran talento para tocar el piano. Y con su rostro bello y delicado. Lo llamaban el Principito. En aquel momento. Me miraba con una expresión inocente. Te levantaste tan tarde. No te esperaré más tarde. Empezaron a dolerme un poco los nudillos. Ese dolor parecía grabado en mi alma. Sabía que Hank no me esperaría. Efectivamente. Al segundo siguiente sonó el teléfono de Hank. Se levantó a toda prisa. Tengo algo más que hacer. Me voy ya. En mi vida anterior. Contestó el teléfono y se fue a toda prisa. Y como estaba preocupada por él, falté a clase por primera vez para buscarlo. Vi a Shirley tumbada en la cama del hospital. Reclinándose entre lágrimas en los brazos de Hank, este no se negó. Era como si hubiera tomado una decisión importante. Iré contigo. Es una competencia pésima. No hay nada que apreciar. Shirley, después de haberlo cumplido. Eres la decisión más importante de mi vida. Si ganar la medalla de oro significa que no puedo abrazarte. Entonces preferiría no haber tocado el piano. Habló con tanta sinceridad en ese momento. Y luego besó apasionadamente a Shirley. No soportaba verlo rendirse de verdad. Así que decidí informar a sus padres. Y entonces... mi pesadilla comenzó. No haré una estupidez así en esta vida. Terminé mi desayuno lentamente y fui solo a la escuela. El paisaje a lo largo del camino era hermoso. El sol no calentaba demasiado y el viento era suave. Este es mi 18º año como Sonny. Después de asistir a una clase tranquilamente, el director me encontró. Sonny. ¿Por qué no ha venido Hank a la escuela todavía? Sé que ha estado ocupado participando en la competencia últimamente. Pero los cursos culturales son igual de importantes. ¿Cómo puede no venir sin siquiera pedir permiso? Este es su examen de física. Devuélvaselo. Tienes calificaciones de licitación. Así que enséñale más. No lo tomé, profesor. Estamos en el último año de preparatoria. Y también tengo poca energía. El director se quedó desconcertado. ¿Tú también? Solo somos vecinos. Nuestra relación no es muy buena, la verdad. Dije con seriedad. Maestra. ¿Me ayudas a cambiar de asiento? Desde primaria. Hank y yo hemos sido compañeros de pupitre. Perdía mucho tiempo practicando piano y participando en concursos. Y cada vez que lo ayudaba con sus lecciones, cuando tenía sueño en clase. También se lo recordé con paciencia. Pero justo antes de morir, me di cuenta de que en los ojos de Hank, todo esto era control. Encarcelamiento. Y falta de libertad. Al contrario.
Solo Shirley podía darle una sensación diferente. Él llamaba a ese tipo de vida. Lo cual era irresponsable. Buscando placer momentáneo. Y sin responsabilizarse de sí mismo ni de su familia. Libertad. Bueno, le dejaré disfrutar de esta supuesta libertad. Le supliqué de nuevo, profesor. Quiero compartir el pupitre con Ronald. Si no recuerdo mal, este silencioso dios académico fue admitido en una universidad de primer nivel y luego se fue al extranjero para continuar sus estudios. Se convirtió en una figura mítica en nuestra escuela. Y lo más importante, escuché que Ronald estudiaba astrofísica. Y resulta que a mí se me dan peores física y matemáticas. Si pudiera conseguir la ayuda de Ronald, tendría asegurado el ingreso a la universidad A. El profesor dudó un momento y asintió. De acuerdo. Qué bueno que tengas ganas de mejorar. Le pediré su opinión a mi compañero Ronald. Ahora era yo quien tenía dudas. Después de todo, Ronald siempre iba y venía solo. Aunque fuimos compañeros de clase en la preparatoria durante varios años. Sospeché que quizá ni siquiera supiera quién era yo. En cuanto salí de la oficina, Wendy me abrazó. ¿Y qué? ¿Te preguntó la profesora sobre la situación de Hank? Te lo digo. No molestes demasiado a Hank. A veces los hombres pueden ser muy pesados. Cuanto más los persigas, cuanto menos te aprecian. La última vez vi a Hank con la hija de su maestra. Se detuvo a mitad de la frase. Wendy se tapó la boca y me miró con inquietud. La hija de la maestra de Hank era exactamente Shirley. Parecía que llevaban mucho tiempo juntos. Solté una risita suave, ¿qué hay que no se pueda decir? Hank y yo no tenemos ninguna relación. Antes me importaba nuestra amistad de la infancia. ¿Y ahora? ¿Ahora? Me burlé. Recordando la cara retorcida y repugnante de Hank. Y pronuncié cada palabra. Respeto. Mis mejores deseos. Y espero que sigan juntos para siempre. Mientras no se ahorquen en mi puerta. Todo está bien. ¿Acaso Hank no me odiaba por arruinar su amor? No solo no interferiré. Pero también les daré una mano con pasión. En esta vida. Quiero verlo morir en el amor del que se enorgullece con mis propios ojos. Hank no regresó hasta la noche. Y me encontró primero. Aún tenía tenues marcas rojas en el cuello. Y olía a desinfectante del hospital. ¿Por qué no me trajiste el examen hoy? Estaba haciendo la tarea en serio. Y me quedé sin palabras con su tono santurrón. Es tu propio examen. ¿No puedes conseguirlo tú mismo? Probablemente porque era la primera vez que me veía tan frío. La expresión de Hank parecía un poco agraviada. No me fue bien en el examen de física. Me ayudabas a organizar el cuaderno de preguntas equivocado. En cuanto Hank mencionó el pasado. Sentí un nudo en el estómago y me sentí muy mal. En ese momento di un suspiro suave. Mi papá regresó. Saludó a Hank con cariño. ¿Cómo va tu práctica? Escuché que te vas al extranjero para la competencia pasado mañana. ¿El vuelo es mañana por la noche? Los ojos de Hank se oscurecieron por un instante. Y frunció las comisuras de los labios. Sí. Gracias, tío, jaja. Por tu preocupación. Qué fachada tan educada. Me dieron ganas de vomitar. Hank me lo dijo personalmente una vez. ¿Saben cuánto asco me dan todos ustedes? Cada vez que me saludan, mencionan el piano y la competencia en cada 3 frases. Soy un ser humano. No una máquina. Lo que te importa no soy yo en absoluto. Es solo mi clasificación. Estaba indignado. Sintiendo que había sufrido un gran agravio. Solo Shirley se preocupa de verdad por mí. Dijo eso aunque no me clasificaran. Ella todavía me amará. Shirley. Por supuesto. No le importaba la clasificación de Hank. Porque lo que originalmente quería era bajar del pedestal a este aclamado prodigio del piano. Dar paso a su primer amor. Su hermano. En mi vida anterior. Cuando me enteré de esto por casualidad.
Shirley ya había muerto. Hank me cortejaba con vehemencia. Y parecía que hacía tiempo que la había olvidado. Así que nunca le conté esto. Solté una suave carcajada. Hank. Tu papá me llamó hoy. Hoy no tuviste entrenamiento. Y no viniste a la escuela. ¿A dónde fuiste? Una expresión de pánico apareció de inmediato en su rostro. Yo quiero decir, sentí mi obsesión. Tenía algo que hacer. No se lo dijiste a mi papá. ¿Verdad? Esta última frase era lo que realmente le preocupaba. Negué con la cabeza. Dije que el profesor probablemente tenía algo que contarte. El profesor era el padre de Shirley. Hank, obviamente, dejó escapar un largo suspiro de alivio. Gracias. Me dio pereza escucharlo terminar. Lo interrumpí. Todavía tengo exámenes que hacer. Así que no te haré perder el tiempo practicando. Cerré la puerta directamente. Mentí. No recibí ninguna llamada del padre de Hank. Hank siempre ha sido muy obediente y consideraba el piano más importante que su propia vida. Nadie sospecharía que ya estaba cansado de este tipo de vida. Lo dije a propósito para recordarle en silencio a Hank que su vida es sencilla, practica el piano, va a clases y participa en concursos. Si quiere fugarse con Shirley, podrían descubrirlo incluso antes de llegar al aeropuerto. Así que necesita esforzarse más. Al día siguiente Han seguía sin ir a la escuela. Esto no me sorprendió. Al fin y al cabo, si se va a fugar por amor, tiene que preparar más cosas. Lo que me sorprendió fue que Ronald accediera. Al ver al dios académico que se acercó por iniciativa propia, me quedé atónito por un momento. La voz del joven era un poco baja. Te ayudaré. Entonces empezó a trabajar arduamente para ayudarme a mover el escritorio. No tuve oportunidad de ayudar en todo el proceso. Solo pude mirar fijamente sus mangas medio remangadas. Sus fuertes antebrazos. Y sus labios ligeramente fruncidos. Hasta que Wendy me dio una palmadita. Chica. ¿Estás fascinada? Respondí inconscientemente que sí. Entonces oí una suave risa. La boca de Ronald era aún más difícil de reprimir que una K-47. Sus hermosas cejas y ojos me miraban sin pestañear. Todo se había movido. Ve y toma asiento, compañero. Maldita sea. ¿Por qué suena tan ambiguo este discurso tan común al salir de su boca? ¿Será este el supuesto encanto? 10 minutos después era completamente inmune a la voz de Ronald. Porque en cuanto me senté, empezó a analizar el examen de física de ayer. Señaló mis puntos de pérdida de calificaciones y mi comportamiento indirecto uno por uno. Y luego me los explicó uno por uno. Incluso me propuso preguntas similares. Me conmovió tanto que se me saltaron las lágrimas. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Apreté el bolígrafo con fuerza y me sumergí en el océano de la física. Toda la mañana transcurrió así, a toda prisa. Dejé de escribir con una sensación de logro. Excelente estudiante. Tuve una verdadera revelación esta mañana. ¿Tienes tiempo? Te invito a comer. Estoy decidido a quedarme con Ronald. Pero la voz enojada de Hank interrumpió nuestra conversación. Sonny. ¿Por qué estás sentado aquí? Me quedé sin palabras. En mi vida anterior, Shirley tomó el vuelo de las 7. No quiero salvarla. Pero cuando pienso en las cientos de vidas en el avión, me siento culpable. Si puedo detenerlo, salvaré a cientos de familias. Así que presenté una denuncia anónima y revisé varias capas de conexiones para verificar la ruta del vuelo y asegurarme de que todo fuera infalible. Quiero que Hank muera. Quiero que viva una vida peor que la muerte, y más aún después de que persiga con éxito su amor. Acabo de terminar una sesión de intercambio de ideas muy productiva. Y la verdad es que no tengo energía para lidiar con él ahora. Solicité el puesto. Mis notas no son buenas. Y quiero que mi compañero Ronald me ayude. Vuelve. Hank me agarró la muñeca. Dijiste que siempre serías mi compañero de escritorio y que me ayudarías con mis estudios. Tú. Ronald dijo en tono monótono. ¿Qué época es esta?
No puedo creer que todavía escuche esas palabras. Parpadeó y me miró confundido. Sonny. ¿Te han vendido a la familia Hank? Si es así, por favor, dímelo con seguridad. Y llamaré a la policía. Qué joven tan lleno de justicia. No pude contenerme y me reí a carcajadas. Luego me giré y miré a Hank, cuyo rostro estaba ceniciento. Yo también tengo mi propia vida y mis propias metas. Hank. Solo somos vecinos. Te estás pasando de la raya. Después de decir eso, estaba a punto de irme. Pero Hank no me soltó la mano. Tengo algo que decirte. Solo para ti. Miré la hora. Faltaban 2 horas y media para que el avión despegara. Asentí de acuerdo. En resumen. Hank me miró fijamente. Has cambiado. No sé de dónde sacó la capacidad de poner esa cara de interrogación. Dije sin expresión alguna. Si no tienes nada importante que decir, me voy. Estoy enamorado de Shirley, soltó. Y voy a dejar la competencia y me voy de viaje con ella. Realmente no me lo esperaba. En esta vida. Lo evité deliberadamente. Pero en realidad me contó este chisme a propósito. Probablemente mi expresión de sorpresa le hizo malinterpretarlo. Hank bajó la mirada. La verdad. Me gusta desde hace mucho tiempo. Solo me obligaban a practicar el piano. A mis padres solo les importaba si conseguía una clasificación. Solo Shirley podía ver mi infelicidad. Me llevaba a faltar a clase e ir al parque de diversiones. Ella me convencía de que no tenía que practicar si no quería. Solo que ella me ama de verdad y se preocupa por mí. Me daba pereza escuchar su cariñosa confesión. ¿Qué quieres decir exactamente? Hank se quedó atónito. Y su expresión fue un poco forzada por un momento. Yo, Ewing. Creo que eres mi mejor amiga. Así que quiero contártelo. Continuó, ella y yo hemos reservado un vuelo a Milán a las 3. Participaré en ese concurso. ¿Puedes desistir? Asentí. Ya veo. ¿Ya terminaste? Si es así, creo que venderé mi anuncio. Me voy. Tengo muchísima hambre. Hank se quedó atónito. Yo, habiendo cumplido con mi anuncio, ya lo he decidido. Sin duda me iré. En el peor de los casos, dejaré de tocar el piano. Nunca dejaré que nadie me manipule. Contuve la risa y asentí. Te deseo todo lo mejor. Entonces me fui rápidamente. Esa noche la familia Hank estaba alborotada. Los padres de Hank siempre habían tenido mucha confianza en él. Creían que el piano era su vida. Y esta competición era tan importante que Hank no podía arruinarla. Los padres de Hank dejaron todo a un lado en la empresa y planearon acompañarlo. Pero cuando debían encontrarse en el aeropuerto a las 8, Hank no estaba por ningún lado. Esperaron y esperaron, pero no lo vieron. Solo recibieron un mensaje de texto reenviado que decía, quiero libertad, y un número de teléfono desactivado. La madre de Hank casi se desmaya de tanto llorar. Querían encontrarme. Pero no abrí la puerta. Después de regresar, usé la excusa de tener mucha fiebre y me acosté en la cama fingiendo estar dormida. Los padres de Hank no pudieron abrirme la puerta. Así que solo pudieron llorar y quejarse con mis padres afuera. Había incredulidad en sus rostros repentinamente envejecidos. Y estaban tan nerviosos que les preguntaron a mis padres si le había pasado algo a Hank y si tenía algo en mente. Miré esos 2 rostros repentinamente envejecidos junto a la ventana y suspiré en silencio. Los padres de Hank lo tuvieron de ancianos y depositaron grandes esperanzas en él. Es una lástima que murieran demasiado pronto y no supieran que su hijo era un ingrato. Esta vez no quiero involucrarme en este asunto ni meterme en problemas. En 2 días. Toda la escuela lo sabía. Nadie sabía por qué Hank no participó en la competencia. Tras recibir un mensaje de texto, el profesor sufrió un ataque de hipertensión por la ira y fue trasladado al hospital de inmediato. Fue una transmisión en vivo. Y el mensaje de texto en su teléfono fue grabado.
Lo envió Hank. No participaré en el concurso. No me gusta el piano. En el momento crítico. El aprendiz acompañante del profesor. Héctor dio un paso al frente. Aunque no tenía suficiente talento, solo ganó el tercer premio en una competencia llena de excelentes jugadores. El momento de su rescate fue perfecto. Y dejó una excelente impresión ante esos maestros. Wendy me contó todo esto. La chismosa. Mientras partía pipas de girasol, chasqueó la lengua y suspiró. ¿Dónde crees que se ha metido Hank? ¿De verdad se perdió una competición tan importante? Y precisamente en este momento crítico envió ese mensaje. Esto es simplemente tomar la competencia a broma. Escuché que el profesor sigue hospitalizado en el Reino Unido. Me temo que no podrá regresar en 10 días o medio mes. Será problemático incluso cuando regrese. El profesor es muy mayor y se ha tomado muchas molestias para cultivar a Hank. Pero la otra parte simplemente se fue. Si yo fuera él, me habría enfadado muchísimo. Al ver eso, no dije nada. Wendy se sorprendió. Oye. Di algo. Toda la escuela sabe de tu relación con Hank y quiere saber algo de ti. Levanté la vista y la miré con seriedad. Tengo una noticia. Wendy se incorporó de inmediato y se inclinó hacia adelante con entusiasmo. Mi querido amigo. Dime. Dime. Sonreí. Habrá un examen sorpresa de inglés más tarde. Wendy. Ah. Estoy perdido. Al verla regresar corriendo a su asiento para repasar, no pude evitar reírme. Así debería ser. Toma decisiones sobre tu vida por ti mismo. Cada uno es responsable de su propia vida. En cuanto a otras personas insignificantes, está bien chismear sobre ellas. No hay necesidad de preocuparse demasiado. Al girarme me encontré con las cejas y los ojos arqueados de Ronald. Se sujetó la barbilla con la mano e inclinó la cabeza para mirarme. ¿Tienes la confianza para superarme en este examen? El inglés es mi fuerte. Me di una palmadita en el pecho. Sí. Si no me superas, invítame a comer. ¿Y si te supero? Si me superas. Te invito a comer. Había una sonrisa en los ojos y el ceño de Ronald. La luz del sol entraba directamente por la ventana que tenía detrás, proyectando una luz tenue sobre el joven. En un instante percibí la fragancia de plantas y árboles, mezclado con el ligero aroma a limón de Ronald. Mi corazón dio un vuelco. Wendy todavía me contaba algún chisme de vez en cuando. Por ejemplo, el profesor ha regresado al país. No solo él. Pero los padres de Hank también han estado intentando contactarlo. Esos mensajes de texto llenos de cariño y consejos sinceros se enviaron uno tras otro. Pero todos desaparecieron sin dejar rastro. Hank tardó mucho en aparecer. En cambio, Héctor ha estado esperando al profesor todo el tiempo. No me sorprende que las cosas hayan llegado a esto. Me temo que hasta el propio Hank lo ha olvidado. Cuando tenía 6 años. Se sentó en el banco del piano. El profesor descubrió su talento de un vistazo. Pero lamentó ser un poco mayor. El profesor le enseñó todo lo que sabía día tras día durante más de 10 años, porque cuando el profesor le preguntó al principio, Hank lo dijo personalmente. Me gusta la música y tocar el piano. Estoy dispuesto a aprender sin importar las dificultades que tenga que soportar. Ahora lo ha hecho todo con tanta minuciosidad. Sin mencionar su amor por el piano. Incluso ese pequeño detalle de la relación maestro-aprendiz se ha desvanecido por completo. ¿Pero qué tiene que ver conmigo? Quedan 128 días para el examen de admisión a la universidad. Con la ayuda de Ronald. Mi clasificación general ya está entre las 5 mejores del grado. Estoy decidido a entrar a la universidad A. Los días son demasiado cómodos. Así que cuando vi a Hank en mi puerta, me quedé atónito un momento antes de darme cuenta. Ese jovencito con ojeras es en realidad el otrora entusiasta príncipe del piano. Cuando me vio, casi corrió hacia mí con entusiasmo. Sonny. Di un paso atrás. ¿Qué pasa? Apretó los dientes. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Qué?
Sabías claramente que fui a Milán con Shirley. ¿Por qué no lo dijiste? Me di cuenta de lo que quería decir y me pareció ridículo. Así que me reí a carcajadas, Hank. ¿Ahora me estás culpando? No tenía ni idea de lo descarado que podía ser. Lo confronté directamente y le aclaré las cosas. Hank se suavizó un poco. Pero solo parecía decepcionado. Pensé que como somos amigos de la infancia desde hace tanto tiempo, al menos intentarías convencerme. Aunque no lo hicieras. ¿Por qué no les dijiste a los demás dónde estaba esos días después? ¿Sabes que esa gente casi se volvió loca buscándome? Si les hubieras dicho dónde estaba antes, no lo habría hecho. Ya que sabías que todos se volvían locos buscándote. ¿Por qué te fugaste? ¿Por qué no respondiste ni un solo mensaje? Me burlé. Me crucé de brazos. Y me quedé en las escaleras. Lo miré. Yo tampoco quería. Shirley dijo que si apagábamos los teléfonos, nadie nos molestaría. Hank se cubrió la cabeza con dolor. Vi cómo se le caían las mangas de la ropa. Y había marcas rojas en sus brazos. Al notar mi mirada, Hank se estremeció. Y luego, rápidamente se arremangó aún más. Casi ansioso por mostrarme esas cicatrices. Las heridas debían ser bastante profundas. Morado verdoso. Y parecían espeluznantes. Hank apretó los dientes y dijo: Mi papá me venció por completo. Ya estoy en un estado lamentable. Pero el profesor todavía se niega a perdonarme. Ni siquiera me dejó entrar. ¿Cómo podía ser tan cruel? Mientras seguía hablando, el rostro de Hank se deformó un poco. En trance. Me pareció ver al Hank de 28 años que me había empujado hasta la muerte. Es tan ridículo. Él mismo eligió el camino. Cuando las cosas no salieron como él quería, acusó a otros de estar equivocados con una piedra justa. Shirley y Héctor sí tenían segundas intenciones. Pero fue él mismo quien picó el anzuelo. ¡Qué estúpido! Siempre culpando a los demás y quejándose del destino. Al ver que lo habían abandonado, incluso por culpa del profesor, no intentó buscar una solución, sino que acudió a mí para quejarse. Al ver que no hablaba, tenía una expresión de angustia en el rostro. Mi papá dijo que el profesor ya había decidido entrenar a Héctor. ¿Qué demonios es? Un inútil sin ningún talento. Si no fuera por mi confusión momentánea. Lo interrumpí. Hank, ¿qué te preocupa? Mirando su mirada algo aturdida. Reprimí la sonrisa. ¿No dijiste que no te gustaba el piano? Hank se quedó atónito. Como si hubiera encontrado la fuerza de voluntad, sí. No me gusta nada tocar el piano. No me conforma con ese inútil de Héctor. Sonny. No lo sabes. Es claramente inferior a mí en todo. Pero siempre se comporta como si fuera mayor. El profesor mismo dijo que mi talento es muy superior al suyo. Ese inútil quiere competir conmigo. Solo estaba soñando despierto. Reí en silencio. Sabía que Hank había vuelto con tanta prisa a preguntarme, no porque estuviera despierto y no quisiera practicar el piano en serio. Simplemente no soportaba que Héctor, quien siempre había sido reprimido por él, se hubiera convertido en el último discípulo del profesor y le hubiera arrebatado su puesto. Con la actitud tan arrogante de Hank, no es de extrañar que Héctor se sintiera desequilibrado. Genial. Que se peleen entre ellos. Tenía una expresión seria en mi rostro. Eres el más talentoso. ¿Con qué se compara Héctor contigo? Eres tan inteligente que también puedes destacar en otros aspectos. Es más, solo que te perdiste una competencia. Tus sentimientos son lo más importante. Lo son. Obviamente. Esta frase le dio en el clavo a Hank. La razón por la que decidió abandonar la competencia y fugarse con Shirley fue que creía firmemente que si bien esta competencia era importante, no podía compararse con la libertad que anhelaba. Los padres de Hank pensaban que su hijo era educado y sensato. Pero en realidad no lo sabían. Solo era bueno fingiendo. Ahora alguien lo guiaba.
El egoísmo, la estupidez y la rebeldía de Hank quedaron al descubierto. Después de despotricar sin parar sobre Héctor, Hank ni siquiera perdonó al profesor. Un pequeño favor genera gratitud. Pero un gran favor genera resentimiento. Esa persona es, en verdad, un desagradecido por naturaleza. El botón de grabación de mi teléfono, que llevaba en el bolsillo, estaba pulsado hacía mucho tiempo. Y su lenguaje soez quedó grabado con claridad. Tras desahogar su ira, Hank recuperó su habitual aspecto educado. Lo siento, Sunny. Me apresuré. No esperaba que fueras tú quien me entendiera. Gracias. Hice todo lo posible por no reírme a carcajadas. ¡Qué ridículo! En mi vida anterior, le deseé lo mejor y lo acompañé hasta la cima. Pero al final, me empujó escaleras abajo. En esta vida. De verdad quiero que caiga al fondo. Y aún así me da las gracias. Lo miré en silencio. De nada. Te lo mereces. Tiene mucho talento. Pero Dios recuperará el talento ante el descuido y el desperdicio. Hank. Aférrate a tu amor y vive una vida podrida y apestosa. Esto es lo que se merece un pedazo de basura como tú. Hasta ahora. Hank aún no sabe lo que significa para él renunciar a esta competición. Se aferra a su pequeño talento y mantiene su orgullo. Quedan 99 días para el examen de admisión a la universidad. Su historia de amor con Shirley se ha extendido por toda la escuela. Algunos vieron que sostenía la mano de Shirley y jugaba en la sala de juegos. La máquina de baloncesto era algo que Hank ni siquiera había tocado antes. Algo fundamental para tocar el piano son estas manos. Una sola contusión accidental en un nudillo puede conllevar peligros ocultos y causar desviaciones en la precisión. El padre de Hank fue específicamente a la escuela de Shirley. Pero antes de poder siquiera hablar con ella, Hank, enfurecido, se abalanzó sobre él. Se paró frente a Shirley para defenderla, creyéndose muy valiente y creyendo que estaba defendiendo a su amada. Le gritó a su padre, quien lo trajo al mundo y lo crió, y te dijo: llevo mucho tiempo harto de que me hagas practicar el piano. Ni siquiera sabes lo que quiero. ¿Cómo te atreves a decidir mi vida? Te odio. Te odio por tomar decisiones por mí con arrogancia. A propósito, no quise ir a ese concurso. En cuanto al piano, no me interesa en absoluto. Mientras hablaba, sacó un cuchillo de fruta del bolsillo. Si alguien se atreve a obligarme de nuevo, renunciaré a estas manos. La luz del sol caía sobre la afilada hoja. Y la fría luz reflejaba desde su lengua los viejos ojos de un padre. El padre de Hank se alejó tambaleándose. Y Han, como un guerrero, aceptó esta batalla por la libertad. Como un vencedor, abrazó a Shirley frente a los espectadores. Como si estuviera abrazando un trofeo. No lo vi con mis propios ojos. Pero el vídeo ya se había extendido por todas partes. Wendy chasqueó la lengua y suspiró: esto es amor. ¡Qué dulce! No pude evitar criticarla. Esto no es amor. Esto es una locura. No lo sabes. El impacto del vídeo de Hank es terrible. Parece que el profesor ha confinado a Shirley en casa. Ya es estudiante de primer año. Así que probablemente no le importe. No sé qué va a hacer Hank. Ya casi es el examen de admisión a la universidad. ¿Qué va a hacer? Si a Hank aún le queda un poco de razón. Debería revisar también su curso cultural. Después de todo, la competencia terminó. Y no tiene la oportunidad de ser recomendado para la admisión. Es una lástima que ahora esté en plena rebelión. Bajé la cabeza y seguí trabajando en el último problema de matemáticas. Ronald me dejó esto antes de participar en el concurso. Dijo que cuando lo terminara, volvería y me traería un regalo. No es que esté deseando recibir el regalo que me trae. Pero estos problemas son realmente interesantes. Logré resolver 10 problemas al día y los terminé en 6 días. Al llegar a casa, al ver la figura agachada en la puerta y pensar en el cuaderno que ya había terminado, el corazón me dio un vuelco. ¡Qué mala suerte! Es Hank. Me detuve en seco y se me cayó la mochila. ¿Qué pasa?
Hank se dio la vuelta. Su rostro estaba lleno de pánico. El profesor va a llevar a Héctor a una competencia. Se suponía que era mío. La verdad es que no sé por qué vino a decirme esas tonterías. Fruncí el ceño, ¿y qué? Es culpa de mi padre. Ese día armó un escándalo en la escuela de Shirley. Ahora el profesor lo sabe. No solo va a romper su relación conmigo, pero también encerró a Shirley. Sonny, tienes que ayudarme. Tienes que ayudarme. Estaba un poco histérico. Pero no sabía que lo dejaba más devastado. ¿Fue perder la clasificación para la competencia o perder su amor? Tenía curiosidad. ¿Cómo puedo ayudarte? Yo también quiero participar en esa competencia, pero sin recomendación de nadie. Solo puedo participar en la audición primero. Apretó los dientes. La audición requiere una cuota de inscripción de 2 yuanes. No puedo permitírmelo. Sonreí con complicidad. Hace unos días. Oí un rugido de la familia de Hank. El padre de Hank gritó, «Si te vas ahora. No vuelvas». En respuesta, se escuchó un fuerte portazo. Parece que el padre de Hank habla en serio. Asentí, está bien. Te lo doy. Luego me transferí a 0 yuanes para él bajo la mirada extremadamente agradecida de Hank. Los ojos de Hank parpadearon. Y de repente dio un paso adelante e intentó abrazarme. Por suerte no cumplí mi obseye. Fui lo suficientemente rápido para esquivarlo. ¿Qué haces? Te asusté. La expresión de Hank era tan amable que me dieron ganas de vomitar. Sunny, sé que te gusto. Lamento no poder corresponder a tus sentimientos. Pero como me apoyas y me animas tanto, siempre te consideraré mi hermana. Dijo esas cosas justo después de que le presté 0 yuanes. Un desgraciado desagradecido. Me quedé sin palabras, me malinterpretaste. Yo solo. No necesitas decir nada. Lo entiendo todo. Hank me miró en silencio. Su expresión podría considerarse tierna y cariñosa. Y luego dijo con firmeza, no te preocupes. Sin duda ganaré el premio de oro. Mirándolo de espaldas mientras se daba la vuelta y se iba. Puse los ojos en blanco y maldije en voz baja, idiota. Una voz débil salió de mi lado, creo que también. Tenía tanto miedo que giré la cabeza y me encontré con el apuesto rostro de Ronald. Estaba un poco aturdido. ¿Por qué has vuelto?, preguntó Ronald señalando el cuaderno que tenía en la mano. Dije que cuando terminaras estos problemas volvería. ¿Qué? ¿No me extrañaste muchísimo? Me sentí un poco incómodo. Eso dijo Wendy. Ronald soltó una O con una expresión un poco agraviada. Así que mi compañero de escritorio no me extrañaba para nada. No quería negarlo en contra de mi voluntad. Pero al encontrarme con la mirada astuta de Ronald, presentí que si asentía, caería en una trampa. Así que evité la pregunta con decisión. Dijiste que me traerías un regalo. ¿Dónde está? Ronald hizo pucheros. Solo le traigo regalos al compañero de escritorio que me extraña. Dicho esto, sacó una larga caja de terciopelo de su bolsillo. Dentro había una hermosa pluma estilográfica. Mi nombre estaba grabado en el portaplumas. Junto con 2 letras FL. Sentí curiosidad. ¿Qué significa esto? Ronald murmuró, solo se lo diré al compañero de escritorio que me extraña. Bueno, no había mantenido mi obsesión. No puedo superar esto. ¿Verdad? ¿Quién ha difundido el rumor de que este tipo es un dios académico frío y distante? Nada más lejos de la realidad. Bueno. Esa noche dejé la pluma estilográfica junto a mi cama y tuve un sueño. Extrañamente. En el sueño, era Ronald con traje y zapatos de cuero. Aunque tenía cara de veinteañero, su cabello era completamente blanco. Sostenía una pequeña caja. Y mi foto estaba pegada en la caja. Era la foto de identificación que me tomé en la prepa. En esa época. Al entregar el formulario de inscripción, perdí la foto. Cuando volví a buscarla, ya no lo encontraba.
Así que solo podía apresurarme a que quien lo calificara. Ronald yacía tranquilamente entre una pila de manuscritos. Una lágrima se deslizó por la comisura de su ojo. Y me llamó en voz baja. Como un hechizo. Desperté de repente. Y en mi corazón, tenía una respuesta clara, era Ronald de mi vida anterior. No sabía qué significaba eso. Y no pude evitar mirar a Ronald con la mirada perdida. A través del rostro del chico de 18 años. Me pareció ver a Ronald a los 28 años con lágrimas corriendo por su rostro. No fue hasta que Wendy me dio un codazo que recuperé la cordura. Llevas 5 minutos aturdido. El rostro de Ronald es realmente hermoso. Pero no se puede comer. Ronald. Quien estaba sentado frente a mí se quedó atónito y se tragó el arroz con la boca llena, frunciendo los labios. Le di un fuerte pellizco a Wendy. Baja la voz. Nadie te tomará por mudo si te quedas callado. Wendy soltó un pequeño gemido, no te avergüences. Ronald también suele mirarte aturdido. Ya están a mano. Esta vez le tocó a Ronald sentirse avergonzado. No me había dado cuenta antes. Miré a Wendy instintivamente cuando. Wendy levantó la vista. Su mirada se posó en Ronald. Y de repente se estremeció. Entonces reí, estoy lleno. Adiós. Luego exhalé un suspiro suave. Llevaba una bandeja llena. Se alejó sin mirar atrás. Mirando a Ronald, cuyas orejas estaban completamente rojas. ¿Solté te gusto? El ambiente se quedó en silencio por un instante. Justo cuando estaba a punto de reírme y olvidarme de este momento incómodo. Ronald bajó la mirada. ¿De verdad tienes curiosidad? Antes de que pudiera responder continuó, el estudiante de periodismo de la Universidad A es un estudiante de primer nivel. Las puntuaciones de admisión de años anteriores han sido de 590. ¿Adivina qué puntuación obtendrás este año? Hay varios tipos de preguntas en el cuaderno de física que encontré para ti. Son básicamente las mismas, a pesar de las diferentes formas. ¿Crees que los examinarán este año? Además, la profesora ha predicho algunos temas para nuestra composición. Y yo también he hecho algunas predicciones. ¿Ya terminaste de leerlas? Me quedé atónito con estas 3 preguntas consecutivas que salieron de repente, ¿verdad? Ronald rió suavemente y de repente me pellizcó la cara. Sus cálidos dedos se deslizaron por mi mejilla y se retiraron rápidamente. Dijo en un tono monótono. Con un destello de luz en sus ojos. Sunny. Espero que consigas lo que deseas. Y las respuestas a esas preguntas que acabas de hacer, se revelarán después del examen. En esos hermosos ojos me vi reflejado. Un poco aturdido. Ronald ganó un premio de oro en la competencia de física y regresó. En cuanto a Hank, no solo no ganó el premio de oro como había jurado. Pero su clasificación era aún más baja que la de Héctor. El otrora genio bien no cayó de su pedestal. El título de esta historia es sin duda bastante llamativo. Durante la entrevista en vivo probablemente incapaz de soportar semejante vacío. Hank se abalanzó de repente y golpeó a Héctor a la vista de todos. Un grupo de personas se apresuró a detener la pelea. En medio del caos, Hank quedó con la mano derecha lesionada. Se descubrió que el cuchillo de fruta que hirió a Hank fue el que él mismo sacó. Era exactamente el mismo cuchillo que usó para amenazar a su padre en la escuela de Shirley ese día. Oí que Hank estaba llorando y armando un escándalo en el hospital. Maldiciendo a Héctor y al profesor. E incluso a su padre y a su madre con las palabras más crueles. Era como un perro rabioso que mordía a diestro y siniestro. También me insultó. Dijo que si no le hubiera dado los $2 con 1 céntimo de la matrícula, no habría sufrido tanta humillación. Sí, no se había sentido tan amplio en la sesión. Así es. Pensó que no le ganó a Héctor en esta competencia porque el profesor le había jugado una mala pasada. Creía que había sido víctima de un delito. Mis padres querían que lo visitara en el hospital. Pero después de oír las tonterías, se quedó en la cama. Estaban tan enojados que estrellaron la cesta de frutas contra el suelo y se pelearon por completo con la familia Hank.
Cuando mi padre me lo contó, observó atentamente mi expresión, mi querida hija. Ese tal Surnamblin es un hipócrita. No dejes que te afecte el ánimo. Es poco probable que me afecte el mío. Pero me da un poco de pena el 2 y 1. Mi padre sacó un fajo de billetes del bolsillo y sonrió. No te preocupes. Les hice devolverlo. ¿Cómo puede alguien ser tan arrogante solo por haber pedido dinero prestado? No hay nada tan fácil. Bueno, como era de esperar de mi padre. Inmediatamente le metí el dinero en el bolsillo. Es todo tuyo. Guárdalo como tu dinero secreto y úsalo en secreto. Los ojos de mi padre se iluminaron, querida hija. Estaba realmente feliz. La noche anterior al examen de admisión a la universidad, Hank recibió el alta hospitalaria. En su estado actual, le fue imposible obtener buenas calificaciones en el examen de ingreso a la universidad. Él mismo había renunciado a su única oportunidad de ser admitido. Y su mano derecha tenía secuelas. Así que ya no podía tocar piezas difíciles. Pero no era suficiente. Miré a Hank, estaba en cuclillas en la esquina. ¿Qué haces aquí? No puedo ir. Hank era como un barril de pólvora. Se enojaba a la menor provocación. Tú también me menosprecias. No. Tú también piensas que soy un fracaso. No. Un perro sin hogar ladra más fuerte, pero es el que menos habilidad tiene. Negué con la cabeza. Oculté la burla en mis ojos. Y dije con sinceridad, no es eso lo que quiero decir. Es solo que el examen de admisión a la universidad es mañana. Y espero que puedas ajustar tu estado. El examen de admisión a la universidad. ¿Qué posibilidades tengo en el examen de admisión? Hank tenía los ojos rojos. Sunny. Tienes que ayudarme. Solo tú puedes ayudarme. Por favor, llama a Shirley por mí y préstame otros 5.01. Quiero irme de aquí con ella. Todos me menosprecian y quieren verme hacer el ridículo. Héctor ha sobornado a esos medios. Dicen que no puedo permitirme perder. Que no tengo estabilidad mental y que no puedo aceptar el fracaso. Malditos sean. ¿Qué es Héctor? Ni siquiera es digno de sostenerme los zapatos. Debe ser ese tipo de apellido Yang quien cree que secuestró a su hija. Así que se está vengando de mí. El fracaso y el odio habían distorsionado su razón. De lo contrario, seguramente habría visto la mueca y la burla que no pude contener. Está bien. Llamaré a Shirley por ti. El teléfono sonó 3 veces y luego contestó. Vi que la expresión de Hank era como si le hubieran pinchado con una aguja. Obviamente diría que había fallado. Shirley lo había bloqueado. Supongo que él también lo sabía. Pero no quería admitirlo. Antes de que pudiera hablar, Hank me arrebató el teléfono rápidamente. Shirley. Soy Hank. Ya me recuperé. Y quiero llevarte. El tono de ocupado de Dududu se oía particularmente claro en el cielo nocturno. Shirley colgó el teléfono. Tras enterarse de que era Hank quien estaba al otro lado, lo hizo tan rápido como si esquivara el plato. Me di cuenta de que Hank no estaba bien en ese momento. Tras recuperar mi teléfono, ya tenía la navaja en el bolsillo. Pero Hank parecía haber olvidado por completo mi presencia. Con los ojos rojos. Maldijo a esa zorra. Luego huyó sin mirar atrás. Tras el intenso examen de admisión a la universidad, 2 cosas causaron sensación en toda la ciudad. Una fue que el mejor puntaje del examen fue Ronald de nuestra ciudad. La foto fue tomada cuando estaba en la puerta de la escuela. Vestía ropa informal, saludando y sonriendo bajo el sol. Irradiando un espíritu juvenil. Todos chasquearon la lengua y suspiraron. Nunca había visto a un estudiante destacado sonreír con tanta generosidad. Sí. Si fuera el máximo goleador, sonreiría hasta que se me partiera la cara. Excepto Wendy. Nadie sabía que sonreía tan hermosamente porque yo estaba detrás de una cámara. Además, Hank fue enviado a prisión. La noche del examen de admisión a la universidad, irrumpió en casa del profesor, furioso, y encontró a Shirley y a Héctor besándose en el sofá.
cometió un crimen pasional. Si la policía no hubiera llegado a tiempo, también habría matado al profesor que descansaba en el segundo piso. De un príncipe del piano a una persona común y corriente. Y finalmente convertirme en asesino. Fue una verdadera lástima y motivo de suspiro. Fui a visitar a Hank. Se decía que había golpeado su sombrero contra el suelo para amenazar a sus padres y que no le permitieran verme. Me senté frente al cristal, mirando su rostro demacrado. Casi irreconocible. Y silenciosamente contestó el teléfono. «Has vuelto. ¿Verdad? ¿Por qué no informaste a las autoridades esta vez? Acabas de ver cómo esa zorra de Shirley y Héctor me arruinaba». Viendo su expresión furiosa. Me reí a carcajadas. «Hank. ¿De qué hablas? No lo entiendo. Sin embargo, si te emocionas más, el guardia de la prisión vendrá y terminará la conversación pronto». Hank logró calmarse un poco. «No es así. Sonny. ¿No me amas? ¿Recuerdas cuando gané un gran premio y me convertí en una pianista de renombre en todo el país? Sálvame. Sálvame. Y me casaré contigo. Definitivamente viviremos una vida más feliz que la anterior». «Está loco. Hank está realmente loco». No me contuve y le señalé la mano. «Hank, nosotros. ¿Has olvidado que no existe una última vida? Tu mano ya está incapacitada». «¿Qué pianista? No. Solo eres un asesino con dos manos». «¿Por qué pasa esto? No es así. Es solo un sueño. Soy pianista. Soy pianista». De repente se levantó y se estrelló contra el cristal que tenía delante como un loco, dejando que la sangre manchara el cristal. Los guardias de la prisión se sobresaltaron por su acción. Dos de ellos se adelantaron para apartarlo a la fuerza, tras colgar el auricular. No podía oír sus gritos ni sus maldiciones. Lo saludé con la furia silenciosa de Hank. Me di la vuelta para abrazar un futuro mejor. En la puerta, Ronald levantó una taza de té con leche y me sonrió. «Acabo de comprarlo. Solo hay una taza. ¿No te la vas a beber?» «Adiós», me escondo. «No tengo sed». Me miró en silencio. «Y una fragancia de plantas. Árboles». Y el limón que lo cubría se precipitó hacia mí con su calor. Tomé 2 sorbos y se lo llevé a la boca. «Bébelo. Soy muy generosa con mi novio». Se quedó atónito. Era la primera vez que veía al mejor estudiante poner una cara tan tonta. Era tan lindo que casi iba contra las reglas. Mordiendo la pajita. Su cara se puso roja como una nube en el cielo. Y sus orejas estaban completamente rojas. Tú ya lo sabes. Entonces, un suspiro sordo. ¿Es inútil la confesión que preparé con tanto esfuerzo? En tus sueños. Le pellizqué la cara y miré el cielo despejado de verano. Ronald. Todavía tenemos muchísimo tiempo por delante. Tiempo suficiente para derramar todo el amor acumulado a lo largo de los años. Fin.